Son las 7 de la mañana con 4 minutos, 7 horas 4 minutos. Nuestro cordial saludo para nuestro invitado a esta hora de la mañana, el activista político y coach ontológico, abogado Antonio García Reyes. ¿Cómo está? Buen día. Gracias por aceptar el diálogo aquí en OMC Noticias, abogado García. Orlando Murillo lo saluda. Orlando, qué gusto verlo, qué gusto saludarlo. Un fuerte abrazo, encantado de estar aquí como siempre. Oiga, no sé si lo que le voy a decir está bien o no, pero qué bueno que usted no esté dentro de esta larguísima lista. Ecoavisa dice, hay de todos y para todos a nivel de candidatos presidenciales. ¿Cómo usted la analiza? ¿Cómo usted ve esta situación? ¿Es el reflejo de que el sector político ha madurado y que en base también a estas elecciones que hemos tenido casi seguidas en estos últimos 3 o 4 años, también hay una madurez política democrática en el Ecuador? ¿O qué es lo que está ocurriendo? A ver, Orlando, yo creo que frente a la pregunta que me hace si esto refleja madurez política o madurez del sector político, la clase política en el Ecuador, creo que es todo lo contrario. La papeleta o la prepapeleta de candidatos que tenemos el día de hoy refleja que tenemos un problema en el sistema, que el Ecuador requiere de una u otra forma una reforma política profunda. Esto lo hemos venido diciendo desde hace meses y en algún nivel ha hecho eco en algunos estamentos de la sociedad y también en algunas organizaciones sociales y políticas con las que hemos mantenido ciertos diálogos y han buscado acercamientos para poder profundizar esta idea. Esta reforma política profunda debe contemplar también una reforma en el sistema electoral. En este momento tenemos un sistema electoral, un sistema de elecciones que no garantiza una representación democrática y participativa. Lastimosamente es así. Tenemos un proceso en el que tenemos una infinidad de postulantes en una primera vuelta y te llegan entonces, eso lo que te genera es que te lleguen a una segunda vuelta las 2 primeras minorías en lugar de 2 primeras mayorías. Y sobre esas minorías tiene que adherirse el resto. Entonces es un sistema que tiene que revisarse, que tiene que filtrarse de manera distinta. Los partidos tienen que empezar también a hacer un mea culpa y empezar a concientizarse en su responsabilidad con la ciudadanía y cuál es su rol dentro de la sociedad y dentro del sistema democrático en este modelo partidista que ya no funciona, porque nos encontramos frente a un modelo que nos presenta candidatos sin partidos y partidos sin candidatos, que es lo que genera en primera instancia este problema que tenemos el día de hoy, una papeleta muy extensa, sin representatividad en la gran mayoría de sus candidatos y con una dilución importante a nivel de masa electoral. Y lo que nos preocupa es que de esta larga lista de candidatos, apenas 2 o 3 alcanzan una intención de voto a la fecha, ¿verdad?, de los ecuatorianos. El resto apenas el 1% o menos del 1%. Y allí nos preocupamos porque hay rostros que recién vemos. Hay otros rostros que aparecen en un movimiento político, no obstante que fueron de otros partidos políticos o pertenecieron tangencialmente a otros movimientos, sirviendo también de funcionarios de gobierno. Y nos preocupa, digo, porque o la narcopolítica está metida aquí en esto, o hay movimientos y partidos de alquiler justamente para esta época electoral, abogado Antonio García. Lastimosamente, Orlando, yo ya he comentado varias veces que en el Ecuador hay una realidad o un secreto a voces que probablemente el electorado en general no lo conoce o no tiene conciencia plena del tema, pero a nivel político es conocido. Lo que usted acaba de decir, que existen partidos de alquiler, existen partidos que están esperando que llegue la temporada electoral para ver cómo trabaja su espacio, su casillero, que es lo que le permite participar a un candidato en elecciones y se le ofrece al mejor postor. Lastimosamente es así y eso es un error del sistema porque estamos yendo contra natura de lo que debería haber sido el sistema electoral desde su concepción, que es básicamente que el partido político pueda presentar cuadros, que pueda preparar cuadros para poderlos presentar a la ciudadanía, cuadros que estén preparados de manera responsable en manejo de administración pública, en compromiso con la ciudadanía, en que sepa cómo se maneja la cosa pública, etcétera. Y no ocurre así porque lastimosamente, como le digo, tenemos un problema de sistema. El modelo no funciona. Y no funciona ni el modelo partidista ni el sistema electoral como lo tenemos en este momento contemplado. Tal es así, mi querido Orlando, que si usted se da cuenta, nosotros venimos de elección en elección cada 2 años
entre las nacionales generales y las seccionales y todo lo que venga en el medio. Es decir, revocatorias de mandato que se tengan a nivel provincial o a nivel cantonal, consultas populares frente a cualquier tipo de antojo del proponente de turno. Y eso, ¿qué es lo que empieza a hacer? Al tener tan seguidos procesos electorales, lo que empiezas a hacer es desnaturalizar el proceso democrático y le empiezas a quitar peso, el ciudadano le resta importancia ya al peso. Es convocado tan frecuentemente a votar que cada vez tiene menos importancia el proceso para la ciudadanía y tiene menos intención el ciudadano de votar, que muchas veces ni siquiera asiste al proceso electoral que se lo convoca para poder cumplir con su deber ciudadano responsable y democrático, sino ¿para qué? Para obtener tal vez el papel, el certificado de votación. Mire usted que en los últimos 3 procesos electorales, ya antes de la consulta popular, tuvimos 2 procesos electorales en los cuales se tuvo un nivel de participación efectiva de la ciudadanía entre el 81 y el 82%. En la consulta popular última de este año, se tuvo un nivel de participación del 72%. Quiere decir que hubo un 28% de ausentismo y eso ahí es importante. Es un dato importante que tiene que considerarse para poder analizar qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que se tiene que hacer a nivel de cambios estructurales en el sistema democrático y sistema electoral. Ya que estamos hablando de porcentajes, prácticamente hay 2 candidaturas que están copando la intencionalidad de voto mayoritariamente del pueblo ecuatoriano. Y estamos viendo cómo un movimiento, un partido que ya gobernó al Ecuador, tenía hasta hace poco el 40% de un voto duro. Sin embargo, hoy anda por el 20 o el 22% aproximadamente. ¿A qué cree usted, abogado García, se debe esta situación? ¿A las denuncias que el caso Metástasis, Purga y otros ha tenido? ¿A la involucración que se hace, por ejemplo, que ellos mismos se hacen respaldando a un gobierno dictatorial como el de Venezuela? ¿O quizás al irrespeto que también hacen de la ley, como lo ocurrido con la resolución de anoche del Tribunal Contencioso Electoral, que pone fin a ese irrespeto que debió habérselo puesto desde mucho antes, ante un Consejo Nacional Electoral que es sordo a veces y ciego? Yo pienso que ese tipo de valoraciones provienen básicamente del desgaste normal que tiene el ejercicio público. Y obviamente ese ejercicio público y el resultado del ejercicio público es consecuencia de la toma de malas decisiones o la falta de toma de decisiones en ciertos temas. Le sucede a esa bancada y le sucede también al gobierno, por ejemplo. El gobierno también ha venido en un franco descenso y ha sido sostenido y es importante. Y vamos a ver de aquí a diciembre en qué terminan las cosas. Sin embargo, es importante hablar de intenciones de voto. ¿Por qué? Porque en este proceso electoral en particular se está jugando mucho, nos estamos jugando los destinos del país. Este es un proceso pivotal. Las condiciones en las que se encuentra el país no son para entrar a jugar, no son para experimentar, no son para ver qué ocurre si me lanzo una elección. La idea era, la coyuntura da para que en el camino se estén construyendo procesos democráticos, participativos, inclusivos y sobre todo con un liderazgo integrador, que es lo que necesita en este momento el país para poder sacar al país adelante en este periodo gubernamental. 4 años una situación como esta, o igual a esta, o con un gobierno como este, o uno parecido, que no genere las condiciones adecuadas para que la gente pueda progresar, para que esté segura, para que haya condiciones de trabajo, para que exista educación y salud de calidad, el país ya no lo soporta. ¿Y qué es lo que ocurre? Lo que usted acaba de decir. Hay 17 candidatos, bueno, en teoría el día de hoy hay 16 porque ya dentro de una alianza se bajó una candidatura, pero hay 16 candidatos que no son representativos, en donde el grueso de la intención del voto está en 2 o máximo en 3 tendencias, y el resto lo que hace es dispersar un voto, en donde sí se genera una afectación, porque por ejemplo, si existiera un candidato, que no lo existe en esta papeleta, si existiera un candidato que se haya preocupado de armar un proceso responsable y democrático, como le digo, con mesas de diálogo, con acuerdos amplios, no solamente con el sector político, sino también el sector productivo, las cámaras, el sector privado, etcétera, y pudiera consolidar una postura y presentarla al país, probablemente pudiera tener un porcentaje de votación importante, si no fuera porque esos pequeños porcentajes que están regados en las otras candidaturas merman cualquier ingreso a la papeleta o a la prepapeleta de un nuevo candidato que pueda constituirse un outsider. Ojo, un outsider no es un candidato nuevo. Ahí tenemos candidatos en esa papeleta que son nuevos, pero que no son outsiders. ¿Ya?
El outsider es aquel candidato que sale de fuera del sistema, que no es parte de la rosca, que no es parte del grupo, que no es parte de los que hacen las cosas igual, que no es parte de los que se someten a los mecanismos y las mañas de la vieja política y del sistema democrático corrompido. Ese es el outsider. Los otros son candidatos nuevos, que ahí en la papeleta tenemos por lo menos unos 8 candidatos nuevos. Entonces, tengamos claro eso y sepamos como ciudadanos que también tenemos responsabilidad en lo que está pasando, porque lastimosamente parte de lo que ocurre el día de hoy es porque los ciudadanos no hemos logrado integrar una propuesta también, no hemos querido participar en primera instancia y en segunda instancia no hemos logrado construir una propuesta atractiva para el electorado en función de un cambio real para el país. Una repregunta y una pregunta adicional, abogado García. El desgaste del poder obviamente va disminuyendo la intención de votos de los ecuatorianos respecto de un movimiento o partido político. Pero ese movimiento o partido político hoy, por ejemplo, tiene una bancada bastante numerosa en la Asamblea Nacional, que quizás por la acción que ha tomado de bajarse la fiscal, que está luchando contra estas bandas criminales, delictivas, terroristas, y también llevar a juicio político a la ministra del Interior, Mónica Palencia, ve que por ahí no es el camino, porque se han convertido en aliados de lo que el pueblo ecuatoriano rechaza, estas bandas criminales, de una parte y de otra. O mejor me responde esto para luego hacerle otra pregunta que va en función de lo que también acotó hace un momento. Sí, la pregunta en específico, ¿cuál era, Orlando? Porque puedo seguir el hilo. Que de qué manera incide el comportamiento de este grupo numeroso en la Asamblea, que más bien está del lado del crimen organizado y no de la población, de la gran población. No solamente en cuanto a llevar a juicio político a la fiscal y a la ministra del Interior, sino también en el quehacer de leyes. Porque recordemos que han querido meter algunos artículos en defensa de la corrupción de funcionarios corruptos. Mire, en política hay una premisa fundamental. ¿Ya? Si quieres posicionar narrativas específicas de cualquier tipo, tienes que acompañarla con gestión. Si no hay gestión, no hay cómo acompañar, no hay cómo respaldar o sustentar esa narrativa. Y el electorado no es tonto, ojo, el electorado no es tonto. El electorado sí se da cuenta. Entonces, ¿de qué manera incide? En política funciona la estrategia política que tú hagas en pro de un proyecto o un objetivo político transparente, honesto, claro, y también en la forma en que tú comunicas cómo estás actuando y cómo se está gestionando. Entonces, en la medida que se conjuguen estos dos elementos, la estrategia y la comunicación dentro de la política en función de un objetivo particular y que ese objetivo vaya orientado a generar un beneficio o una mejora en las condiciones de vida de los ciudadanos o en la presentación de una propuesta clara, transparente, aterrizada, concisa, etcétera, creo que ahí puede tener una incidencia. De lo contrario, no. Hay estructuras que tienen votos duros, ¿ya? Entonces, los votos que se están desgranando de esos votos duros que tienen estas estructuras o estos partidos, simplemente por el número o por el color que ya está posicionado, ya corresponde a ese voto flotante que todavía no encuentra dentro de esta papeleta amplísima que tendríamos en estas elecciones una opción válida para poder alinearse y confiar su voto. No la encuentra. Por eso prefiere arrimarse no donde mejor le conviene, sino donde está el viejo conocido. Ya saben que hay un viejo adagio que también funciona aquí, más vale viejo conocido que nuevo por conocer. Y la inquietud que le he planteado en función también de lo que estamos analizando es que la primera opción de la intención de voto la mantiene el presidente Noboa en su visión de reelegirse como tal. ¿Por qué? Porque tiene sobre el 30%, no ha bajado de un 30%, no obstante las situaciones que él mismo a veces protagoniza o los ataques que el sector opositor le da. ¿Cómo también usted analiza esta situación? Bueno, yo pienso que hay que revisar números porque hay encuestas y hay encuestas, hay valoraciones y valoraciones. Usted dice que no pasa del 30, yo he visto encuestas que lo bajan del 30 y lo aproximan a la media de entre el 20 y el 30. ¿Ya? Entonces, hay que analizar porque todo este tipo de valoraciones pueden funcionar para hacerte una idea y generar algún tipo de estrategia en el camino, pero son subjetivas. A final de cuentas, los procesos electorales históricamente en el Ecuador nos han demostrado que en elecciones y en campaña puede pasar cualquier cosa. Es más, producto de esa premisa, el gobierno actual está sentado en este momento en el poder. Es un accidente democrático. Pero en todo caso, esto de aquí se va a dilucidar en campaña. ¿Y cuándo va a ocurrir eso? Una vez que se diluciden ya cuándo van a ser
cuáles van a ser los candidatos que efectivamente van a participar en esta campaña, porque yo pienso que todavía desde ahora hasta el proceso de inscripción de las elecciones puede pasar cualquier cosa, perdón, de las candidaturas puede pasar cualquier cosa. Recordemos que ese periodo comienza el 13 de septiembre y termina el 2 de octubre. Entonces el 2 de octubre podemos decir, ya, ok, aquí terminó el proceso, esta es la papeleta, estos son los candidatos que van a participar. De ahí en adelante, cómo se manejen los candidatos, cómo articulen el tema de la construcción, elaboración y presentación de sus propuestas, con quienes se junten, cómo manejen sus discursos, ya qué tipo de estrategia puedan construir, qué equipos puedan conformar y de qué manera puedan presentar a la ciudadanía esos equipos, y que esos equipos también validen una propuesta efectiva, responsable dentro de cada una de las áreas que vayan a representar, es lo que va a generar la diferencia. Entonces, puede que en este momento hayan precandidatos con una intención de voto alta que en su desempeño en la campaña lo pierdan. Y puede ser asimismo que hayan candidatos en este momento o precandidatos con una intención de voto bajísima y que puede ir mejorando progresivamente en función de cómo se van desarrollando de aquí hasta febrero, que son las elecciones, o hasta enero, que es la campaña. Entonces, cualquier cosa puede pasar, mi querido Orlando. Ahora, manteniendo la mira en la reelección presidencial, muchos piensan que el estar como candidato presidente, más bien, siendo presidente y siendo candidato, tiene muchas ventajas. Por la maquinaria estatal que se asume, la moviliza en función de ese objetivo. Pero ¿no cree usted también que puede haber, en este caso, alguna situación que se le pueda tornar cuesta arriba la candidatura, teniendo en cuenta, por ejemplo, el tema de los apagones que se vienen? Sí, totalmente. Es decir, y no sería sorpresa en nadie. No sería sorpresa en nadie. Nosotros hemos tenido ya este gobierno todo este año, o sea, son 8 meses, me parece, de gestión, y durante esos 8 meses hemos sido testigos y hemos sufrido y padecido una tras otra las crisis que se han venido generando, ya sea por condiciones naturales propias del ejercicio de poder o lastimosamente por una falta de gestión o malas decisiones a la hora de gestionar el tema público como tal por parte de este gobierno. Entonces, no sería sorpresa que se le complique el panorama. A final de cuentas, el presidente candidato, cuando se presenta en un proceso electoral, tiene ciertas ventajas y tiene ciertas desventajas también. Las ventajas, obviamente, es que tienes, como usted ha dicho, Orlando, la maquinaria estatal, que le permite de alguna manera posicionar imagen, posicionar ideas, posicionar discurso y poder tener presencia a nivel nacional sin que le cueste al candidato. No es que está bien esto, pero lastimosamente funciona así. Pero tiene también desventajas. ¿Por qué? Porque un candidato que no está en ejercicio del cargo al momento de lanzar su candidatura, se presenta en función de cómo se maneja lo que viene ofreciendo, sus discursos, sus propuestas, cómo se alinea con quienes integran su equipo, mientras que el presidente candidato tiene que, o mejor dicho, va a ser evaluado por la ciudadanía en función a su gestión. Y si su gestión es deficiente, su calificación y su evaluación muy probablemente se va a alinear a eso. Entonces, es un tema que sí tiene que tener bastante claro el gobierno nacional, porque si continúa generando los resultados que ha venido teniendo estos 8 meses, y no solamente eso, sino enfocando su política pública a ver de qué manera defienden a su círculo, en lugar de ver cómo proponen a la ciudadanía una mejora en las áreas críticas que estamos en este momento atravesando como país, la va a tener muy probablemente complicada para febrero del 2025. Sin embargo, la percepción ciudadana se advierte que tiene confianza en el actual mandatario por el hecho de combatir a las mafias y a estas bandas criminales, que es la que provocan la inseguridad en el país. Y los resultados se están dando. No obstante que la gente quisiera mucho más. Y con la decisión que asumió para que modernicen el reglamento del uso progresivo de la fuerza, la ciudadanía ha aplaudido aquello. Son factores que, si suma el hecho de que haga una buena gestión, por ejemplo, en el caso que le planteo del manejo de la falta de energía eléctrica y que no se la siente en el país, sobre todo en la época justamente de electoral, yo creo que la percepción del ciudadano va a ser mejor hacia el mandatario, ¿o no? Bueno, ha tenido tiempo el gobierno para poder ver de qué manera resuelve a mediano y a largo plazo, a corto, mediano y a largo plazo, el tema energético. Y en lugar de presentar soluciones, ¿qué es lo que tiene? Tiene un problemón en el que tiene que justificar cómo es que viene una barcaza antes de ser contratada y se contrata ya cuando viene. Ya,
Entonces, cosas como esas. Mire, el tema de seguridad, obviamente, la ciudadanía aplaude las intenciones, pero de intenciones no podemos vivir. A final de cuentas es el resultado. Y en resultados, usted menciona, Orlando, con todo respeto, y si le digo que la gente quiere más. Yo no creo que la gente quiera más. La gente quiere inseguridad, quiere menos muertes en las calles, quiere menos miedo a la hora de salir de su casa, ¿ya? Quiere menos noticias de bandas que están operando impunemente en distintos sectores del país. Entonces, como le dije hace un momento, una cosa es querer posicionar una narrativa que efectivamente algunos los pueden convencer porque hay una maquinaria gubernamental atrás, está todo el aparataje comunicacional que puede manejar un gobierno nacional, este o cualquier otro, y otra cosa es que esa narrativa sea respaldada con hechos. En realidad, en la calle, en el día a día, no se siente que haya menos delincuencia, no hay más tranquilidad en la gente para poder salir a trabajar porque no sabe qué es lo que vaya a ocurrir en las calles, no se ve en los medios tampoco que haya descendido los niveles de inseguridad, sino todo lo contrario, mi querido Orlando. Entonces, son cosas que se tienen que evaluar. El gobierno tiene que enfocarse en realidad en hacer gestión pública. Necesita gente que lo apoye. Lastimosamente, este gobierno ha demostrado, si lo hablamos objetivamente, que es un gobierno que no le gusta ser apoyado, que quieren trabajar solo y en función de eso ha incendiado puentes de diálogo, ha interpuesto muros para poder llegar a ciertos acuerdos con distintos sectores. No voy a hablar de organizaciones políticas. Por último, lo político es lo político, se lo manejará políticamente. Pero a nivel de gestión, para poder estructurar un plan e implementarlo, se requieren apoyos de varios sectores y el gobierno no se ha evidenciado que haya apertura del gobierno para estos sectores para poder implementar un trabajo efectivo y eficiente en pro de mejorar las condiciones de distintas áreas, la energética, la productiva, la de seguridad, la de salud, la de educación. No se lo ha visto. Entonces, son cosas que efectivamente el electorado tendrá que evaluar. Los analistas políticos, los que hacen política y los que hacen comunicación política y pueden generar algún tipo de opinión respecto al tema, tienen que también empezar a trabajar responsablemente en función no de lo que más nos conviene o lo que más nos gusta, y hablo por todos esto de aquí, sino lo que en este momento tan crítico que vive el país le conviene a todos, a la ciudadanía, a nuestros hijos, nuestros nietos y las generaciones que vienen. Unas soluciones que podamos plantear respecto de lo expresado. Reforma política. Hay que buscar un nuevo sistema para que sea mucho más equitativo en cuanto a resultados electorales. Totalmente. Y también tratar de tener un liderazgo político que surja auténticamente en función de las necesidades del país. ¿Cómo lograr esa reforma política, abogado García, cuando tenemos que pedírselo a los propios políticos que tienen, yo digo, secuestrado al país con este tipo de leyes? Y vemos cómo, por ejemplo, los requisitos para ser presidente son solamente ser ciudadano ecuatoriano y nada más, cuando deben ponerse otro tipo de requisitos, como también a los asambleístas y a todo funcionario. Por ejemplo, que tengan una trayectoria en algún partido, movimiento político mínimo de 4 o 5 años, capaz de que lo hayamos visto haciendo alguna labor social, alguna labor política, que su líder se preocupe de haberlo preparado filosófica, política, ideológicamente, el movimiento al que pertenece, pero no que venga de un momento a otro un serrano, me refiero a José Serrano, a alquilar a un movimiento y ser candidato. O venga alguien de afuera que no ha pasado mucho tiempo aquí en Ecuador y venga y sea candidato. O venga alguien de aquí que ha estado en un partido, ha servido a otro gobierno y luego pasa a otro movimiento y sea también candidato. Sí. ¿Cómo hacer para que esto no ocurra, abogado? A ver, para empezar, usted dijo algo muy importante, Orlando, que es que se debe generar un liderazgo orgánico, y efectivamente es así. Tiene que surgir un liderazgo orgánicamente, y ese liderazgo sí es posible que surja. ¿Ya? Entonces, lo que hay que empezar a hacer es que ese liderazgo tiene que construir una propuesta integradora. Lo que se requiere es en este momento integrar, no separar. Se requiere dialogar, no discutir. Se requiere unir, no dividir. Y en este momento no hay un solo perfil que esté en la prepapeleta que se alinee en esas características. Por tanto, va a ser muy difícil que se puedan generar cambios con algunos de los precandidatos que están en este momento participando. El país lastimosamente va a tener que esperar, espero equivocarme, pero va a tener que esperar 4 años más probablemente para que estos cambios se den, o en el proceso puede surgir algún tipo de iniciativa ciudadana fuera de lo que usted dice, de estos políticos que tienen corrompido y secuestrado
el sistema como tal, porque obviamente también les interesa. A algunos partidos políticos y algunos políticos no les interesa que cambie el sistema porque de alguna forma se benefician sus partidos o personalmente o como fuere. Entonces es una gesta que tiene que darse con mucho, pero con mucha altura, con mucha responsabilidad, con mucha conciencia de qué es lo que nos estamos jugando como país y como ciudadanos al no participar, y con mucho compromiso con ese gran objetivo que tenemos, que es que cambiemos el sistema para poder cambiar la realidad del país, no solamente para nosotros, sino para todos, dejar nosotros la cancha lista para que las siguientes generaciones puedan vivir en el país que a nosotros no nos tocó lastimosamente. Tenemos esa responsabilidad generacional histórica de no pasar intrascendentes por la historia, mi querido Orlando. Lo podemos hacer. Este país es un país pobre. Más de 5 millones de ecuatorianos económicamente activos están sin trabajo. La gente vive en el día a día. Los negocios por la inseguridad desaparecen. Y sin embargo tenemos que costearle una millonaria campaña a los políticos que en lugar de ayudarnos a salir del pozo, de la profundidad en que estamos, nos siguen hundiendo. ¿Cómo así? Mire, hay lastimosamente una premisa en el sistema electoral, en el modelo de sistema electoral, que contempla que obviamente el Estado cubre ciertos gastos del proceso electoral y de la campaña de los candidatos, porque se presume, es decir, lo que debería hacer es que el Estado invierte en los partidos políticos para que los partidos políticos responsablemente puedan hacer su trabajo de preparación política, de escuela de formación, que formen y preparen a sus perfiles, si es que los tuviere, que se presume que sí, en lo que le dije hace un momento, ¿no? En ética, en transparencia, en cívica, en manejo político, en gerencia política, en todos los temas inherentes a lo que se tiene que conocer cuando se quiere manejar el Estado o se busca algún tipo de posicionamiento a nivel electoral o público. Lastimosamente eso no ocurre. ¿Y qué es lo que pasa? Que esa premisa fundamental, como no ocurre lo anterior, no se cumple la premisa, y lo que pasa es que los partidos están esperando que llegue un fondo partidista que lo utilizan, quién sabe usted para qué cosa, en lugar de para invertir en sus cuadros, en su preparación. Pienso que efectivamente la Constitución es muy amplia en el momento de poder decir quién puede ser candidato. Obviamente presenta inhabilidades, que eso de ahí ya cierra un poco también el espectro. Sin embargo, probablemente habría que analizar si es que es válido poner requisitos específicos para hacerlo. Pienso que no hay que condenar o satanizar el hecho de que existan candidatos, no necesariamente invitados, pero tal vez independientes, que si pueden de alguna manera demostrar una trayectoria, y que esa trayectoria sea evidente, que puedan consolidar apoyos de sectores productivos, políticos, sociales, económicos importantes, y tengan una propuesta seria, responsable al país, que se la pueda considerar también como opción. Yo creo que eso tiene que venir de una gran mesa de diálogo en que se tiene que analizar, una vez que se sienten personas responsables y comprometidas con el país, analizar cuáles son los mejores mecanismos, cuáles son las mejores propuestas para poder generar un nuevo sistema democrático que nos lleve a un nuevo manejo del modelo partidista, que nos lleve a mejores resultados a nivel de procesos electorales, no lo que tenemos el día de hoy. Que de alguna forma he venido proponiendo que se sienten los representantes de la clase política, económica, social del país para dibujar el país que queremos. Y creo que estamos en esa línea, abogado García. Y lo invito para que nos sumemos a esta idea, busquemos gente que piense en el Ecuador, honestamente, gente proba, capaz de que podamos empujar el carro hacia ese objetivo y ver el futuro, ya no quizás para nosotros, pero sí para nuestros hijos, nuestros nietos, de mejor forma. Le agradezco su comparecencia esta mañana y gracias por aceptar el diálogo, abogado García. Encantado, Orlando querido, un gusto estar aquí siempre. Un fuerte abrazo y buenos días. Muy gentil, son las 7:33 minutos.